Gente de Reddit, ¿cuál ha sido el peor dolor que han experimentado? Derrame pleural post-toracotomía. Tuve una ablación epicárdica a través de una toracotomía, y fui la primera paciente a la que intentaron hacerle el procedimiento sin una esternotomía. Como lo consideraron un procedimiento menor, no pusieron drenajes. Tuve una respuesta fisiológica normal de producir drenaje después de la cirugía. Pero el líquido no tenía a dónde ir excepto alrededor de mis pulmones. De hecho, intentaron mandarme de regreso a casa el mismo día, pero el dolor seguía empeorando y me costaba cada vez más trabajo respirar. Me enviaron a la unidad de cuidados intermedios con 7 litros de oxígeno por minuto. Cada vez que intentaba tomar un aliento, era como si mis pulmones se estrellaran contra una pared de cemento. La primera noche después de la cirugía estaba en tanto dolor que lloraba involuntariamente. Me dieron analgésicos cada 2 horas, pero todo lo que lograba era permitir que me durmiera por unos 15 minutos hasta que sorbía mis lágrimas para llegar a la siguiente dosis. Tuve una fiebre de 40 grados Celsius. Si me quitaba el oxígeno, mis labios se volvían azules. Esa sensación de no poder tomar un aliento sin un dolor insoportable está grabada en mí para siempre. Tomó alrededor de 7 días en resolverse. Pero bueno, ahora tengo mi referencia para un dolor de 10 de 10 y aprendieron que realmente se necesitan poner drenajes para esta cirugía menor. Cuando estaba en la universidad, tropecé y derramé una olla de agua hirviendo de pasta sobre mí mismo. Luego resbalé sobre el agua y caí al suelo cubierto de agua hirviendo. Todo mi brazo derecho estaba cubierto de quemaduras de 2º grado. Todavía tengo una marca de donde mi reloj de metal derritió mi piel. Mis piernas tenían 1 millón de quemaduras de 1er grado, pero lo peor fue, el agua hirviendo había empapado mi zapato y calcetín en mi pie izquierdo. La parte superior de mi pie izquierdo estaba desaparecida. Ese día, me dieron analgésicos en el hospital, así que me sentí bastante bien. Vaya, esto no duele tanto. Bueno, todos los días en la unidad de quemados me raspaban las quemaduras. Agresivamente, asumo, para fomentar el crecimiento de nueva piel y eliminar la piel muerta. He dado a luz sin medicamentos, empujé durante 3 horas y me rasgué como si fuera papel higiénico. Pero que te raspen las quemaduras, nada ha superado eso. Un procedimiento para bloquear ciertas arterias con el fin de que la falta de flujo sanguíneo acabara con los tumores en mí. Al principio, cuando salía de la anestesia, el cirujano me preguntó, ¿sientes dolor? Yo respondí, no. Él dijo, lo sentirás. Luego me llevaron a una habitación donde comenzó. Ten en cuenta que ya estaba bajo el efecto de morfina, pero no hizo nada. O hizo algo, pero esto era tan malo que sentí que no hizo nada. Le pregunté a la enfermera por qué el dolor era tan intenso, y ella dijo, bueno, estamos acabando con algo dentro de ti, y nada quiere irse. También me comentó entre quejidos y llantos que las personas han dicho que es 1000 veces peor que el parto y han arrastrado sus cuerpos fuera de la cama del hospital a la estación de enfermeras clamando por ayuda. No llegué a ese punto, pero cuando el doctor regresó le dije que necesitaba el analgésico más fuerte que tuviera. Me puso una infusión de algo, no recuerdo el nombre, que dijo que hacía que la morfina pareciera un simple paracetamol. Tenía toda la razón. Después de eso, me hundí en un estado de éxtasis. Fue realmente revelador porque entendí la atracción a las sustancias mucho más después de eso. Como, obviamente lo había comprendido hasta cierto punto antes, pero después de esa experiencia, vi totalmente cuán fácil podía suceder. De todos modos, todo valió la pena porque esos tumores desaparecieron. Duelo. Sostuve a mi perro en mis brazos mientras daba su último aliento, después de una decisión muy inesperada que necesitaba tomarse para ponerlo a dormir. Durante 11 años fue mi mejor amigo. Nunca podría expresar con palabras el dolor de perderlo ese día. Ha pasado aproximadamente 3 meses desde entonces. Aún pienso en él a diario, pero ese día fue el peor dolor de mi vida. Las semanas posteriores fueron difíciles. He experimentado la muerte y el mal duelo antes. Nada se compara a esto. Durante mi 4ª recaída de depresión, experimenté uno de los peores dolores de mi vida, tanto mental como físicamente. Estaba atrapado entre querer morir y no querer hacerlo. Normalmente, puedo distinguir si se trata de morir o simplemente de escapar de todo, pero esta vez no pude. Comencé a hacer planes. Sentí que la enfermedad había tomado el control por completo. Mi cuerpo también se estaba apagando. No podía respirar adecuadamente durante más de 1 hora. Me dolía el pecho, tenía calambres en el estómago y mi cabeza latía con fuerza. Pensé en ir a la sala de emergencias, pero luego me pregunté, ¿por qué? De todas formas nada mejora. Eventualmente, cuando se volvió demasiado, me forcé a llamar a alguien. Una amiga respondió y honestamente, esa llamada me salvó.
Ese sentimiento de desesperación total fue uno de los peores tipos de dolor que he conocido. Discos lumbares herniados en su totalidad. Todo lo que recuerdo es un dolor cegador y abrasador que estalló en todo mi cuerpo inferior, cayendo al suelo, y debí haber perdido el conocimiento. Volví en la ambulancia aferrándome a la boquilla de óxido nitroso. Todo es un borroso tormento y llanto. Los próximos meses fueron un verdadero infierno. No podía caminar, no podía sentarme, solo moviéndome entre unas pocas posiciones semi-reclinadas mientras estaba extremadamente bajo efectos de sustancias, dolor ciático durante meses después. El parto fue un paseo en el parque comparado con esto. Mi cabeza al final de un turno de 10 horas después de haber tenido, sin saberlo, una fuga de líquido cefalorraquídeo durante un mes. Debería haber ido a la sala de emergencias. Pero me convencí a mí mismo y fui a mi médico de cabecera en su lugar. Pasé otra semana esperando para que me hicieran una resonancia magnética del cerebro y, básicamente, no tenía líquido espinal. Mi tronco encefálico estaba en una situación complicada, y 4 milímetros de mi cerebro estaban asomándose por un orificio en la parte inferior de mi cráneo. El dolor que sentía era porque mi cerebro no flotaba en líquido como se suponía que debía hacerlo. Es sorprendente que no tuviera ningún síntoma neurológico hasta la noche antes de mi parche, cuando experimenté un mareo persistente. Soy enfermera, pero el peor dolor que he experimentado fue cuando tuve neuritis, inflamación del nervio después de una cirugía de hombro. Se sentía como si constantemente me electrocutaran. No podía quedarme quieta ni pensar con claridad, solo lloraba. Pasé 5 días en el hospital y el único alivio venía del Dilaudid cuarto. Y aún así, creo que lo que realmente ayudó fue que me hizo dormir, no que el dolor realmente desapareciera. Esa fue la primera vez que realmente entendí por qué alguien preferiría terminar con su vida en lugar de sufrir a ese grado. Si no tuviéramos medicina moderna, no tengo idea de lo que habría hecho. Tuve endocarditis bacteriana subaguda combinada con una válvula cardíaca defectuosa. Sin que yo lo supiera, ni ningún médico que me atendió. Inicialmente fue mal diagnosticada como faringitis estreptocócica. El primer doctor al que acudí realizó una prueba rápida de hisopado de garganta que resultó positiva para estreptoco. Pero, dado que mi cuerpo estaba cultivado con estreptococo, el resultado fue predecible. Estuve lidiando con la endocarditis durante aproximadamente un mes y medio. Puedo intentar explicar lo helado que estaba a diario, pero mis descripciones realmente no hacen justicia a mi experiencia. En una ocasión, llevaba 4 chaquetas, 3 pantalones deportivos, un gorro y guantes, y aún así sentía frío. Mis manos y pies se sentían como bloques de hielo, y todas mis uñas estaban azules por falta de oxígeno. De alguna manera, era peor por la noche. Mi temperatura corporal se disparaba hasta 40 grados Celsius. En pleno invierno, me despertaba en la cama, completamente empapado de sudor hasta el colchón a través de la protección, sobrecalentándome debido a fiebres intensas. Mi casa marcaba 13 grados Celsius durante la noche, y tenía que acostarme en el suelo de cerámica en boxer durante más de 1 hora para que mi cuerpo se enfriara. Sufría dolores de cabeza extremos, siempre tenía sed sin importar cuánto agua bebiera. Y mi visión era cuestionable en el mejor de los casos, veía extrañas imágenes tipo caleidoscopio, que pasaban sobre uno o ambos ojos. ¿Te acuerdas de cómo una fotocopiadora tiene esa columna de luz para escanear cualquier papel que coloques en la máquina? Imagina eso, pero en colores del arco iris que escaneaban mi campo de visión durante más de 30 minutos. Cuando fui admitido en el hospital, tras varias visitas a urgencias, un doctor finalmente se dio cuenta de qué enfermedad tenía. Me restringieron a menos de 1/4 a medio litro de agua por día. En un lapso de 5 días, me extrajeron sangre cada pocas horas con agujas nuevas cada vez, deben haberme pinchado más de 24 veces. Y recuerdo perfectamente un ecocardiograma transesofágico porque la línea nasal para el óxido nitroso o lo que sea que me dieron se me cayó parcialmente de la nariz justo al comenzar el procedimiento. En general, fue una experiencia realmente difícil. Después de dar a luz a mi hijo, mi útero no se contraía y estaba sangrando demasiado. Tuvieron que raspar manualmente el interior de mi útero para asegurarse de que no quedara placenta retenida. Di a luz sin ningún medicamento para el dolor y luego me convertí en un títere humano para el obstetra mientras raspaban la herida cruda que era mi pared uterina con su mano. Ese es mi 10 de 10 en la escala del dolor y lo que utilizo para juzgar todo lo demás. Tengo neuralgia del trigémino. Es difícil de tratar y se conoce como la enfermedad del suicidio. El peor dolor que he sentido fue el dolor nervioso que atravesaba todo el lado derecho de mi cara. Era un absoluto 10 en la escala del dolor.
Y si mi procedimiento con un instrumento quirúrgico no hubiera funcionado, no sé cómo sería mi vida ahora. Es un tipo de dolor indescriptible que puede ser provocado por algo tan simple como una brisa que roce tu cara de la manera incorrecta. Bueno, trabajo en una fábrica de botellas de vidrio fabricando botellas de licor para varias empresas. Hace 3 años, la máquina sufrió un mal funcionamiento y cerró mi mano entre 2 moldes a más de 400 grados Celsius, aplastando y quemando toda la piel de la parte superior de mi mano. Terminé con síndrome compartimental, tuve 5 cirugías en las siguientes 4 semanas y luego un injerto de piel. Pero tengo que decir que el golpe y sentir todo arder durante 7 segundos dolió como un verdadero desafío. Pero los 2 días siguientes con el síndrome compartimental dolieron muchísimo. Podía sentir todo ardor y el latido en las yemas de mis dedos. Ahora vivo con daño nervioso permanente y síndrome de dolor regional complejo, lo cual apesta, pero afortunadamente recuperé la mayoría de mi movimiento y no perdí mi mano. Tuve que quitarme un lóbulo del pulmón. Para prevenir las posibilidades de volverse adicto a los opiáceos, utilizaron un epidural para el alivio del dolor. Pero eso reprimió mi respiración mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos de recuperación, así que algún lumbreras decidió apagarlo. Durante 2 días estuve respirando con un pulmón recién cortado y suturado con cada maldito aliento, hasta que alguien se dio cuenta de que no había pasado por ninguna anestesia y volvió a encender la epidural. A pesar de que me quejaba del dolor y pensaban que estaba mintiendo sobre cuánto dolor tenía. Sacar los tubos torácicos unos días más tarde no fue nada comparado con el miedo de respirar por el dolor. También estaba el dolor cuando mi pulmón explotó y los lóbulos restantes se expandieron por completo. Digo esto como alguien que se ha cortado un dedo del pie, ha tenido pancreatitis, cálculos biliares y un cálculo renal. Comparado con intentar respirar con una herida nueva en el pulmón, esas situaciones fueron paseos en el parque. El trabajo de parto duró 2 días. Pero fueron 16 horas de horribles contracciones con un epidural fallido. Su cabeza tan grande se quedó atrapada en mi pelvis y 4 horas de empujones no lograron hacerlo. La parte más dolorosa fue un nervio cortado en mi abdomen inferior después de la cesárea. No podía subirme a la cama sin llorar, no podía entrar a la ducha, apenas podía caminar o sentarme, solo constantes descargas eléctricas al azar. Lo haría de nuevo por mi niña, pero solo por ella. He tenido un trasplante de corazón, así que me gusta asumir que tengo una tolerancia al dolor bastante alta. Pero el peor dolor que he sentido fue cuando estaba recibiendo quimioterapia para el linfoma de Hodgkin y tuve una reacción adversa a uno de los medicamentos. No soy alguien que va a la sala de emergencias fácilmente, pero estaba gritando llorando de dolor. Recuerdo que finalmente me asignaron una habitación en la sala de emergencias y realmente gritaba de dolor, rogando por medicación para el dolor. Mi disco L5S1 se rompió dentro de mi columna vertebral, el dolor era insoportable. Siempre le digo a los profesionales de la salud que ese fue mi dolor nivel 10, y he dado a luz 2 veces. No pude caminar durante 2 semanas hasta que tuve una discectomía y me removieron el disco. Mi neurocirujano, quien se jubiló 2 años después de mi cirugía, dijo que nunca había visto un disco romperse como el mío. Y cuando abrió mi espalda para la discectomía, el disco prácticamente salió volando por la presión que había detrás de él. Después de la cirugía de rodilla y luego una infección separada de vejiga y riñones. Para mi cirugía de rodilla tuve un recorte de menisco y una extracción parcial reparación. El menisco no recibe mucho flujo sanguíneo. Así que el cirujano hizo algunos orificios en mis huesos y rugoso el hueso para promover el flujo sanguíneo. Cuando llegó allí, estaba en una situación más complicada de lo que pensaba, así que los medicamentos para el dolor que se recetaron inicialmente no eran proporcionales a la cirugía real realizada. Así que mi mamá se quedó sin medicamentos para el dolor, tenía 16 años y se sentía como si, bueno, hubieran hecho cosas difíciles en sus huesos. Era un dolor absoluto, no podía dormir, comer, hacer nada hasta que pude conseguir más medicamentos. Sentía como si mi hueso estuviera siendo fracturado una y otra vez en mi rodilla. En cuanto a la infección de vejiga, solo tuve una incomodidad urinaria que ya es bastante incómoda y dolorosa y se trasladó rápidamente a mi vejiga y luego a mis riñones. Tengo una alta tolerancia al dolor, pero estaba llorando y vomitando, atrapada en el inodoro orinando cada 5 minutos. Sentía como si me estuvieran causando un dolor agudo en la espalda repetidamente y el cuchillo estaba siendo retorcido. No estoy segura de si fue peor que la cirugía de rodilla, solo diferente. He tenido algunas migrañas que también han sido muy dolorosas, pero esos 2 son los peores. Tuve una cirugía para drenar una masa infectada en mi hombro.
Antes de despertar completamente de la cirugía y poder hablar, escuché a la enfermera al otro lado de la habitación decir, ella está llorando. Tuvieron que raspar la infección de mi clavícula y se sentía como si estuviera literalmente en llamas. No podía moverme ni hablar, pero esa enfermera, un ángel, vio que le estaba alertando en silencio sobre el dolor que sentía y vino a administrarme medicamentos. Aún pasé unos días con un dolor ardiente, pero ese momento aterrador ya había pasado. He tenido varios procedimientos dolorosos, pasé 23 horas en trabajo de parto inducido por pitocina solo para terminar con una cesárea, y esto fue peor. Soy enfermera de trabajo de parto y parto. Ver a alguien dar a luz sin medicamentos cuando no lo desea, como si el bebé está saliendo rápidamente y no hay tiempo para nada, es una locura. El parto sin medicamentos es diferente cuando la paciente está preparada y es eso lo que pretende, pero no por elección. Se convierten en animales salvajes, gritando, arañando, pateando, mordiendo. Es realmente primitivo. La mejor parte es que 10 minutos después de que el bebé sale, se giran hacia ti con una actitud tímida y dicen suavemente, lo siento mucho por cómo me comporté, y yo les digo, no tienes absolutamente nada de qué disculparte, hiciste eso y estoy muy orgullosa de ti. Neuralgia del trigémino. Hay una razón por la que se conoce como uno de los peores dolores imaginables. La mía comenzó como entumecimiento y ardor a lo largo de mi mandíbula, labio, ojo, nariz y oído. Luego vino el dolor eléctrico con cada pulso. Resulta que mi arteria carótida está envuelta alrededor de mi nervio trigémino y mi pulso. A lo largo de los años, ha desgastado la funda protectora del nervio, por lo que experimento el peor dolor imaginable. Quieren hacerme una cirugía cerebral, pero me asusta y dijeron que no ayudará con el ardor y el entumecimiento. No soy yo personalmente, sino ver a mi mamá contraer COVID. Ella tiene un sistema inmunológico comprometido por el asma. Y en nuestra familia hay algunos factores genéticos que parecen hacer que COVID sea más grave. Ella desarrolló neumonía bronquitis y tuvo que ir al hospital para recibir un tratamiento terapéutico para respirar, no se quedó a dormir. Ver a la mujer que ha estado conmigo toda mi vida, siempre allí para apoyarme cuando me caigo o me lastimo, apenas pudiendo respirar sin toser, fue lo peor que me pudo pasar. No sabía si iba a empeorar o mejorar. Y afortunadamente el tratamiento ayudó, pero estuve asustado todo el tiempo, y siempre soy un poco cauteloso ahora para asegurarme de que no lo contraiga de mí. Gota aguda. Son pequeños cristales que se acumulan en tus articulaciones, a menudo comenzando por el dedo gordo del pie. Son muy afilados y hacen que sea imposible mover la articulación. Una sábana tocando mi dedo me hizo llorar durante 20 minutos. Ningún analgésico de venta libre hace efecto. Hubiera considerado lastimarme el pie con un objeto inadecuado si no hubiera habido otra manera de hacer que ese dolor parara. Afortunadamente, hay medicamentos que disolverán los cristales y mejorarán en un par de días. Ni el segundo golpe ni el puñetazo en mi muela de juicio infectada, rota e impactada se comparan con cuando mi esternón fue roto de manera violenta por golpes repetidos y prolongados en el esternón mientras estaba consciente, a manos de una enfermera, un médico de urgencias y 2 técnicos de emergencias médicas durante un episodio de crisis epiléptica. Escuché cómo se rompía mi propio esternón sobre el sonido de mis gritos resonando en la sala de emergencias, mientras estaba completamente asegurado a la camilla. La mala praxis criminal es rampante en los hospitales canadienses. Cirugía anal. Por virus papiloma humano. La cirugía en sí no fue mala, pero la inevitable evacuación intestinal al día siguiente fue, sin duda, el peor dolor que he experimentado, 10 de 10. Además, resulta que podría haber dejado que mi sistema inmunológico se encargara de eso, pero mi doctor nunca me lo dijo, solo que se pondría mucho peor si no se realizaba la cirugía. Intentaron otros métodos y no solucionaron el problema, así que asumí que era mi única opción. Debería haber considerado buscar justicia por mala práctica. Pero no supe que podría haber evitado la cirugía hasta unos años después, mucho después de que expiró el plazo de prescripción. El dolor psicológico que experimenté al perder mi primer riñón trasplantado apenas 4 meses después de la operación debido al virus TMID. Estuve hospitalizado durante más de 1.5 meses con una infección por CMV muy alta, y ver cómo mi riñón trasplantado fallaba más y más cada día dolía muchísimo. Llegué al hospital como paciente trasplantado y salí del hospital nuevamente como paciente de diálisis. Episodios de vómitos por hiperémesis canábica. Terminar en el hospital varias veces después de vomitar sin parar todo el día en cada episodio. El dolor más excruciante en mi estómago, combinado con la deshidratación más intensa, me hizo sentir que preferiría morir antes que soportar otra hora.
El dolor era tan intenso que estuve gritando y lamentándome durante horas en el hospital. Suena leve, pero realmente fue una de las peores cosas que he tenido que soportar. Y lo peor era que, dado que no había nada más que vomitar, podía sentir físicamente las paredes de mi estómago golpeándose entre sí cada vez que tenía un vómito seco. Una vez, una enfermera se paró frente a mí y le dijo a otra enfermera: «Creo que todo está en su cabeza». Mientras hacía la señal de locura, haciendo círculos con los dedos cerca de su oído, lo cual fue la cereza del pastel. He dado a luz un par de veces y esa experiencia es difícil, pero en mi segundo embarazo tuve displasia del desarrollo de la cadera severa y mi pelvis y caderas estaban como no queremos alinearnos y funcionar correctamente. A pesar de la fisioterapia pélvica y una faja especial, diría que eso fue un verdadero tormento. Me dolía caminar, darme vuelta en la cama, simplemente existir. Dar a luz fue, en realidad, un alivio del dolor de ese embarazo. También he tenido piedras en los riñones, pero diría que mi displasia del desarrollo de la cadera fue peor. Otra experiencia dolorosa fue cuando dejé que un estudiante residente intentara colocarme un cuarto una vez y falló o algo así y puso solución salina en el lugar incorrecto de mi brazo. Eso fue tan doloroso que literalmente quería que me cortaran el brazo. En ese momento sentí que sería un alivio. Ni siquiera puedo describir el tipo de dolor. Me trajeron algo que estaba súper caliente para sostenerlo y eventualmente ayudó. Pero ese dolor fue tan repentino y tan intenso que casi me desmayé y solo quería que me cortaran el brazo. Una cucaracha voló a mi oído y seguía tratando de introducirse en mi tímpano. Una experiencia horrible. Nunca supe cuándo intentaría moverse y cada vez que lo hacía sentía como si estuviera tratando de alcanzar más adentro. Sumado a eso, estaba pensando que podría perder mi audición, la posibilidad de que la cucaracha dañara mi tímpano y se anidara aún más profundo, afectando mis células auditivas. Y sí, no fue divertido. Gracias a Dios la eliminaron con lidocaína antes de que hiciera más daño. He perdido un riñón y un pedazo de mi pulmón en un accidente. Pasé por cálculos renales de 6 o minuto 2 abscesos. Tuve la enfermedad de Kawasaki cuando era niño. Lo peor, sin embargo, fue cuando mi enfermedad de Lyme alcanzó su punto máximo. Un dolor en todo el cuerpo indescriptible. Mis manos se contrajeron y no podía abrir puertas ni botellas, ni siquiera podía asearme. Estoy bastante seguro de que experimenté un colapso emocional mientras contorsionaba el cuerpo en el suelo como un demonio en éxtasis. El dolor mental y emocional siempre es peor. Sin embargo, también he sido enfermero durante 15 años y manejamos el dolor de las personas de manera muy efectiva. Así que lo más desgastante suele ser la desintoxicación de sustancias, donde no se permite el uso de opioides. Tuve nervios expuestos de dientes moribundos en múltiples muelas después de que una infección rápida y severa me hizo perder 16 de ellas en el transcurso de los 3 meses que tardé en ver a un dentista de emergencia. Todo comenzó por un diente que me rompí un tiempo antes por un trauma físico y demás. Fui a la sala de urgencias y solloché feo durante 4 horas y los analgésicos ni siquiera hicieron un pequeño efecto. Me dieron antibióticos que no eran lo suficientemente fuertes. Pasé toda una semana con solo 1 hora de sueño por noche, no comí nada. Bebí agua helada para congelar los nervios expuestos todo el tiempo. Estuve llorando los últimos 3 días sin parar. Estaba alucinando, dejé de ver a mis familiares aunque estuvieran justo frente a mí. Tuve que ir a una clínica de urgencias donde obtuve todos los medicamentos que necesitaba en una maldita hora. No estaba seguro si estaba feliz de recibir ayuda tan rápido o más enojado porque perdí 4 horas en la sala de urgencias en lugar de eso. El proceso para reemplazar 16 dientes no es bueno. Tuve un accidente automovilístico usando solo un cinturón de seguridad en la cadera. Terminé en la sala de emergencias, pero determinaron que no tenía ninguna ruptura de órganos internos, así que me dieron un analgésico para el camino a casa y una receta para que la llenara. Fui a la casa de mi mamá con bastante dolor. Pero no sabía que soy una de esas personas cuyo estómago no puede tolerar los medicamentos fuertes. Me quedé dormido y al despertar tuve que vomitar. ¿Imaginas contraer todos los músculos de tu torso para vomitar justo cuando esos músculos acaban de chocar contra una franja de nylon de 7,5 centímetros a 96 kilómetros por hora? La peor, dolor, llamas. De hecho, perdí el conocimiento sobre el inodoro por el dolor y estuve en un ciclo de vomitar y desmayarme durante las siguientes horas antes de lograr expulsarlo de mi sistema. Ahora no tomo nada más fuerte que la dosis más baja de Tylenol 3. Me recuperé de la cirugía con un bloqueo nervioso, tés y gomitas de cannabis. Aún pasé todo el tiempo con náuseas, sin embargo, a mi estómago no le gusta esa cosa.
Me caí de una bicicleta mientras bajaba una pendiente a alta velocidad y me rasguñé bastante la espalda. También me lastimé la clavícula. Desafortunadamente, mucha grava se había incrustado profundamente en las lesiones y tuvieron que limpiarlas con un cepillo duro en el hospital. Siempre recordaré eso. Como si eso no fuera suficiente, luego pude acostarme sobre mi espalda antes de que me vendaran y el líquido rojo esencialmente me pegó a la cama. Cuando vinieron a vendar las heridas, la enfermera me sentó y me liberé. Hice un sonido que la mayoría de los hombres encontrarían difícil de producir. Recientemente me rompí el húmero por la mitad. Me desgarré el tendón del bíceps, me dañé el manguito rotador y dañé 2 nervios en una caída. El dolor fue excruciante. La morfina y el fentanilo no hicieron ni cosquillas. El Dilaudid fue mi salvación. Me uní a un grupo de Facebook para la fractura es un hueso notoriamente difícil de romper y la recuperación es larga y dura. Y muchas de las mujeres en el grupo dijeron que el dolor era mucho peor que el parto. La semana pasada tuve una reducción cerrada para una muñeca rota sin medicación para el dolor ni anestesia. Fue tan intenso y horrible. Hasta ese momento, estaba dando a luz a mi hijo más pequeño. Tenía una inducción programada y comenzamos con un catéter de globo. 1 hora después, el obstetra vio que mis contracciones estaban una tras otra, así que lo retiró. Fue como descorchar una botella de champán. Pasé de estar dilatada a 7 centímetros y que él estuviera muy alto a tenerlo en mis brazos en 2 minutos, la partera apenas logró atraparlo. No tuve medicamentos para el dolor como en mis otros 3 partos, dolió como el infierno. Cuando era niño, me pusieron tubos en los tímpanos, y uno de ellos se salió durante un partido de baloncesto. Fui a que me lo revisaran y, mientras estaba despierto y sin anestesiar, el médico me retiró el tubo del tímpano y no creo haber apretado la mandíbula tan fuerte en mi vida. Recuerdo que fue el sonido más fuerte que he experimentado. Tan fuerte que solo pude apretar los dientes y cerrar los ojos con todas mis fuerzas. Recuerdo que las lágrimas caían por mi rostro, pero no estaba llorando físicamente. Simplemente estaba entrecerrando los ojos con tanta fuerza debido al dolor. Teniendo en cuenta que he roto 9 huesos, me he dislocado un codo, tuve una fractura por compresión en la columna y casi me corto el pulgar en la puerta de un Mustang de 1966. He sentido bastante dolor y la extracción del tubo fue, con diferencia, lo peor. Y los pequeños bastardos que llamamos cálculos renales, no necesito explicar esto. Son un segundo lugar cercano detrás de la extracción del tubo. Endometriosis. Cada mes, desde que tenía 13 años, no podía moverme ni funcionar durante al menos 3 días. La mayoría de los médicos no se preocupan por la salud de las mujeres, así que me dijeron que tomara ibuprofeno y que lo aguantaría. Finalmente me diagnosticaron cuando tenía 30 años y ahora cuento con lo que necesito para manejar esto. Sin embargo, sufrí un dolor insoportable hasta el punto de casi desmayarme durante demasiado tiempo. Tenía una mordedura de araña en el interior de mi muslo. Se volvió oscura y se puso muy dura. Llamé a mi mamá porque es enfermera, y ella dijo que necesitaba drenar el veneno para que mejorara. Imagínate, yo acostada en la cama, sujeta por mis hermanos mientras ella básicamente clavaba sus uñas en la mordedura. Nunca me han pegado un tiro, pero imagino que se sentía similar. Dolía tanto que me desmayé un par de veces. Aún así, fui al médico y me dieron unas pastillas que hicieron que toda la sustancia oscura saliera de mi pierna y unos antibióticos. No sé qué tipo de araña me mordió, pero fue la experiencia más dolorosa de mi vida.